Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Formación Cívica y Ética para tercero de secundaria. El día de hoy te voy a dar las respuestas a las interrogantes que te encargaron en el programa Aprende en Casa Televisión Educativa, particularmente en el tema Las normas organizan la convivencia. Mis queridos estudiantes, si esta información les sirve, suscríbanse a mi canal. Aquí vamos a estar dando la respuesta a su tarea en la asignatura de Formación Cívica y Ética y también en Historia. Sin más por el momento, el aprendizaje esperado es que tú puedas valorar la aplicación imparcial de las normas y las leyes por parte de las autoridades y que también puedas analizar situaciones en las que no se cumple este criterio. Pero para iniciar la clase sería bueno definir qué es una norma. Bien, las normas son pautas de conducta o criterios de actuación de los seres humanos ante una determinada situación. Algunas de estas normas son colectivas, es decir, que son producto de la organización por grupos sociales a los que pertenecemos, o bien también hay normas personales. Estas son las que cada uno de nosotros asume de manera libre y consciente de acuerdo con lo que más valora en la vida y con lo que considera que está bien o que está mal. Así es. La norma, entonces, es un término que proviene del latín y significa escuadra, o sea, una norma es una regla que debe ser aceptada y respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. En el ámbito del derecho, una norma es un precepto jurídico. Pues bien, mis queridos estudiantes, con esta introducción vámonos directamente a las preguntas que te encargaron en el programa Aprende en Casa. El día de hoy vamos a contestar 10 preguntas, 10 interrogantes que te mandaron de tarea, pero no te preocupes, yo te voy a ayudar a contestarlas. Así que sin más por el momento, libreta a la mano, donde vayas a trabajar el día de hoy, favor de anotar la primera pregunta, 1 punto y guión, abrimos signo de interrogación. La pregunta dice: ¿cuáles son las normas que sigues en tu vida diaria? ¿Cuáles son las normas que sigues en tu vida diaria? La respuesta sugerida. Vamos a poner varios escenarios. En la casa, 2 puntos y seguido, ayudar a las labores del hogar. Punto y aparte. En la escuela, 2 puntos y seguido, cumplir con un horario, respetar a mis compañeros y a mis maestros. Punto y aparte. En mi comunidad, por ejemplo, utilizar el cubrebocas para entrar a un establecimiento, no asistir a lugares concurridos o fiestas. Con esta información puedes contestar la pregunta 1. Pregunta número 2, favor de abrir signo de interrogación. Te preguntan: ¿quién se encarga de vigilar que se cumplan las normas? ¿Quién se encarga de vigilar que se cumplan las normas? Te voy a dar la respuesta sugerida. La respuesta es las figuras de autoridad. Las figuras de autoridad. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en la casa, la figura de autoridad es mamá o papá. En la escuela, la figura de autoridad serán los directivos y maestros. Y en tu comunidad, la figura de autoridad van a ser las autoridades locales. Muy bien. Vámonos con la pregunta número 3. Favor de abrir signo de interrogación y anotar. ¿Qué pasa o pasaría si no las cumples? ¿Qué pasa o pasaría si no las cumples? Hablando de las normas. Respuesta sugerida, a favor de anotar. Si las normas no se cumplen, se generaría un conflicto, habría discordia y, en el caso más extremo, un proceso legal. Repito la respuesta: si las normas no se cumplen, se generaría un conflicto, habría discordia o, en el caso más extremo, un proceso legal. Vámonos con la indicación número 4, favor de anotar. Para la pregunta 4, para la indicación número 4, te dicen lo siguiente: escribe 5 ejemplos. Repito, escribe 5 ejemplos. 4 punto y guión, escribe 5 ejemplos. Es decir, 5 ejemplos donde las normas no se cumplen y qué pasaría si no se cumplen. Yo te voy a dar 5 ejemplos para que puedas tener esta respuesta. 1 punto y guión. El primer ejemplo sería: si no limpio mi habitación, mis papás podrían castigarme. Ejemplo número 2. Si entro al salón de clase con comida, con un chicharrón después del receso, o estoy comiendo en el salón, mi profesor me bajará puntos. Ejemplo número 3. Si tiro basura en la calle, me van a aplicar una sanción administrativa. Ejemplo número 4. Si estaciono mi auto o mi mamá o papá estacionan el auto en un cajón para discapacitados, pues puedo recibir una multa. Ejemplo número 5.
Si llegas a un centro comercial sin cubrebocas, no te van a dejar pasar. Si llegas a un centro comercial sin cubrebocas, no te van a dejar pasar. Con estos ejemplos puedes contestar esta pregunta. Muy bien, vámonos por favor con la pregunta número 5. Favor de poner 5 punto y guión y abrimos signo de interrogación. La pregunta que te hacen es la siguiente. ¿Bautizar a un niño corresponde a un tipo de norma? ¿A cuál? Repito la pregunta. ¿Bautizar a un niño corresponde a algún tipo de norma? ¿A cuál? La respuesta es sí, corresponde a un tipo de norma, en este caso a una norma moral o a un convencionalismo social. En este caso no es obligatorio que todas las personas se bauticen, pero al ser un convencionalismo social donde la mayoría de la gente lo practica, bueno, a final de cuentas tú tienes la decisión de hacerlo o no hacerlo. Entonces sí, es una norma moral o un convencionalismo social. Muy bien. 6. ¿Qué tipo de norma está presente cuando el hombre está fumando? Voy a repetir la pregunta y ahorita justificamos. 6 punto y guión. Abre signo de interrogación. ¿Qué tipo de norma está presente cuando el hombre está fumando? Cerramos signo de interrogación. ¿Quién es ese hombre? Bueno, en el programa Aprende en Casa, a través de la ejemplificación con unos actores, muestran el ejemplo de una persona, en este caso un hombre, que está fumando abajo de un letrero donde se prohíbe fumar. Entonces, pues con esta explicación podemos contestar la pregunta. ¿Qué tipo de norma está presente cuando el hombre está fumando? Es una norma colectiva, porque fumar en un lugar, en un espacio cerrado, puede afectar a los demás. Entonces la respuesta es una norma colectiva. ¿Qué tipo de norma está presente cuando el hombre está fumando? Una norma colectiva. Bien, vámonos con la siguiente pregunta, por favor. En este caso sería la número 8. No es cierto. Sería la número 7. Y entonces la pregunta número 7, abrimos signo de interrogación, dice: ¿qué sucedería si el hombre decide no acatar esta norma? Hablando del fumador. ¿Qué sucedería si el hombre decide no acatar esta norma? Pregunta 7. Respuesta sugerida. Si el hombre no acata la norma, habría un conflicto donde en un caso extremo se podría interponer una denuncia por atentar en contra de la salud de los demás. Habría un conflicto donde en un caso extremo se podría interponer una denuncia por atentar en contra de la salud de los demás. Muy bien. Antes ahora sí de pasar a la pregunta número 8, voy a explicar otra situación o caso que se presentó en el video Aprende en Casa. Esta era la situación entre un pastor y un ganadero. Al pastor se le escaparon sus cabras y entonces se fueron al terreno de un ganadero. Las cabras se comieron el pasto del terreno del ganadero y el ganadero decidió encerrarlas en un corral. Cuando el pastor va a buscar a sus cabras, resulta que el ganadero no se las quiere dar porque dice que ya son de su propiedad. Al comerse su pasto y al estar en su corral, en su propiedad, ya le pertenecían. Para ello, entonces, tuvieron que recurrir a una figura de autoridad, es decir, a alguien, a un juez o a una autoridad local que determinara la solución más justa a su problema. Si las cabras tendrían que ser regresadas al pastor o simplemente el ganadero tenía razón de quedárselas por estar en su propiedad. Con esta breve historia vamos a contestar la pregunta número 8. Abre signo de interrogación, por favor. ¿Qué normas vieron reflejadas en el caso? Repito, ¿qué normas vieron reflejadas en el caso? Cerramos signo de interrogación, hablando del caso del ganadero y del pastor. Respuesta sugerida. Normas convencionales y también normas personales, porque ambos creían tener la razón. Repito, normas convencionales y también normas personales, porque ambos creían tener la razón. Ahí, para completar la respuesta, también se vieron normas jurídicas, porque fue una autoridad la que a través de la ley se encargó de resolver la situación. Entonces también normas jurídicas, porque a través de una autoridad basados en la ley se resolvió la situación. Muy bien, vamos a poner 9 punto y guión. Estamos a punto de terminar la tarea. Favor de abrir signo de interrogación. ¿Por qué es importante que exista una figura de autoridad? 9 punto y guión, abrimos signo de interrogación. ¿Por qué es importante que exista una figura de autoridad? Respuesta sugerida.
Es importante que exista una figura de autoridad para que en caso de que se genere discordia o conflicto, alguien imparcial y con autoridad resuelva las situaciones. Repito, para que en caso de que se genere discordia o conflicto, alguien imparcial y con autoridad resuelva las situaciones. Las figuras de autoridad, mis queridos estudiantes, son importantes porque si no vivíamos en una anarquía donde todo mundo haría lo que quisiera, porque no existirían entonces las normas ni las reglas. Hemos llegado a la pregunta número 10 y con eso habrás terminado tu tarea. Abre signo de interrogación y anota la última pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Qué consecuencia puede tener el no respetar las normas? ¿A quién afecta? Repito, ¿qué consecuencia puede tener el no respetar las normas? Cerramos signo de interrogación, nuevamente abrimos signo de interrogación y ponemos ¿a quién afecta? Se cierra signo de interrogación. Respuesta sugerida. El no respetar las normas nos afecta a todos, de manera personal y colectiva, y puede traer consecuencias que generen conflicto, problemas o hasta sanciones legales por partes de las figuras de autoridad. Repito la respuesta, el no respetar las normas nos afecta a todos, de manera personal y colectiva, y puede tener consecuencias que generen conflicto, problemas o hasta sanciones por parte de las figuras de autoridad. Mis queridos estudiantes, con esto hemos contestado las preguntas que te encargaron en Aprende en Casa y bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Yo soy el profesor Arturo Cicchini y te deseo que conserves el traje del buen humor y el perfume de una sonrisa, que vivas y que dejes vivir y que siempre respetes las normas y las reglas que hay en tu comunidad. Hasta la próxima.